Voy a presentar a nuestros panelistas, dos MVPs muy reconocidos en la comunidad. Tenemos a Luis Felipe González Torres. ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar apoyándonos en esta sesión, en este primer episodio. Hola, Liceo, ¿todo bien? Con mucho gusto apoyando aquí al equipo de Embarcadero Latinoamérica a Gracias. mostrar lo interesante que tenemos ahora en la versión 12.3. Así es, Agradecido. hay cosas muy interesantes. La verdad es que es bien padre ver todo lo que nuevo que está llegando y que viene pues haciéndose más sólido porque tenemos muchas cosas más a futuro, ¿verdad? Y también tenemos a Emilio Pérez. ¿Qué tal, Emilio? Emilio Pérez es de España. Perdón, José Luis Felipe, tú eres de Latinoamérica, es venezolano, ¿verdad? Sí, señora. Así es, venezolano. Y Emilio, bueno, pues Emilio es español y todos lo conocen, es también un MVP muy reconocido y también nos está apoyando aquí. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes allá en España. Muy buenos días aquí en América. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Eliseo? Pues Muy aquí bien. con ganas de compartir todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos viendo. Así es, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy agradecido con ustedes por todo el apoyo, como siempre nos dan. Ese apoyo que nos proporcionan es muy importante porque pues son parte vital de todo lo que es esta planeación de eventos, de todas las pruebas, todo lo que viene. Sin ustedes, la verdad es que sería muy difícil tener toda esta retroalimentación con nuestros usuarios, con nuestros asistentes. Y bueno, no me queda más que agradecerles mucho que estén con nosotros en este día. Y bueno, pues vamos a iniciar este evento platicando acerca de los aspectos destacados de RAD Studio. RAD Studio, como saben, estamos en la versión 12.3, pero todo este desarrollo inició con la versión 12 ya hace algún tiempo y a partir de esta 12 ha venido realizándose modificaciones 12.1, 12.2 y actualmente 12.3, que viene con muchas cosas muy interesantes y que vamos a platicar a partir de este momento. Les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganosla llegar en nuestro chat de preguntas y respuestas y al final las vamos a poder responder. Cualquier cosa, por favor, comiencen a ponernos en el chat de preguntas y respuestas y con mucho gusto las platicaremos. RAD Studio 12 Atenas fue, como dice aquí, un mega lanzamiento. Hubo muchos cambios. Después de la 11.3 hubo muchos cambios. Y iniciando por C++, lo que es Visual Assist, se implementó Visual Assist, el nuevo C-Lang. Esto, la verdad es que fue muy interesante. No sé si recuerdes, Luis Felipe, cómo comenzó esto con el Visual Assist, el nuevo C-Lang, que la verdad es que era muy prometedor en ese momento, ¿no? Finalmente, desde la versión C++ Builder 6, ahora sí es verdad que hablamos del pasado. En la evolución que tuvimos con RAW, pues la forma, la habilidad, digamos, tan rápida como lo hace con Delphi, de mostrarnos, después de colocar los operadores respectivos, el tema de C++ pues se fue poniendo un poquito lento. Y esto quedó, recordemos que Delphi evolucionó al LSP, ¿sí? Pero Ujú. C++ se fue de alguna manera quedando allí un poquito tarde, ¿no? Sí, Entonces la incorporación de Visual Assist pues fue un cambio radical de productividad para el que escribe código C++, en mi caso, por ejemplo, y está súper bueno, ¿no? El tema sí, del compilador Clang, pues definitivamente teníamos que buscar la manera, incluso Microsoft evolucionó a que su compilador fuera compatible con Clang, entonces se volvió ya un estándar ujú, que todos los compiladores de todas las plataformas fueran Clang. Y esto dio una ventaja importante porque la compatibilidad con cualquier librería de C++ pues ahora es prácticamente transparente. así es, la verdad es que sí para mí es una de los cambios radicales que hubo en esta versión y la verdad se ha ido mejorando con cada versión.
También tenemos, pues, básicamente mejoras al IDE, al instalador. Se cambiaron algunas cuestiones de la instalación. También tenemos cambios o agregamos en FireMonkey, se adicionó la librería Skia. ¿Tú has utilizado Skia, amigo Emilio? Sí, sí, lo he utilizado bastante porque hace que vaya más fluida el tema de las pantallas en nuestros dispositivos móviles. Es Así cierto es. que cuando desarrollo para Windows, intento siempre tirar para nuestro querido VCL, pero Sí, hay veces que hay que hacer multiplataforma, aplicaciones multiplataforma y bueno, es una muy buena opción sí, usar claro. Skia para ello. Y lo que comentabais de C++, por ejemplo, pues aquí en España hay universidades que están haciendo uso ya de C++ De C++. Builder para la universidad. La cosa, Ajá. lo que me encanta, que ya estén apostando por esta oferta educativa que se está poniendo muy poquito a poco de moda aquí en Sí, España y que ojalá que lo decidan poner en más universidades. Y, por así es. ejemplo, pues en el mes que viene va a venir la Universidad de Valencia, allí a Valencia, a un directo que van a hacer desde Embarcadero y nos van a explicar un poco Excelente. cómo usan ese Mama Builder. La verdad que es muy buena noticia que vayan apostando por esta herramienta y que vayan sacando cosas nuevas y, bueno, nuevas no, sino poniéndose donde deben de estar, ¿no? Claro, Dedicándole el esfuerzo que hay que dedicarle a ello, ¿no? así es. Por ejemplo, con esta de Valencia, recuerdo el evento que hicieron, eh, el, el- el evento hace como 2 o 3 años, no sé cómo se llama el evento, Sí, el año Pascal. pasado hicimos uno en Barcelona y otro en Madrid y Ajá. este año va a ser ya el 10 y el 11 de junio, va a ser en Valencia y en Sevilla. El 10 en Mm, Valencia, el 11 en Sevilla. Entonces, ajá. deseando pues vernos las caras y que salgan cositas, que hacía muchos años, desde antes del COVID, que no se hacían estos tipos de eventos. Sí, la verdad es que estos eventos presenciales siempre son muy buenos y después de la pandemia, bueno, pues se ha venido poco a poco haciendo pues ya otra vez estos eventos que son muy interesantes y que la verdad a mí me gustan mucho que sean en vivo, en directo y pues tener la conexión con nuestros usuarios, ¿no? Porque esa es una de las cosas, siempre tener el contacto directo con los usuarios, con la gente que está metida en este mercado, es bien, bien, bien importante, ¿no? Claro que sí, bueno, también pues te quita esa sensación de estar solo, ¿no? Así Porque es, muchos somos autónomos y claro, pues nuestro día a día es pelearnos con nuestro Delphi, pensamos que no hay más personas y de verdad que sí, que hay muchísima, muchísima, muchísima gente que trabaja con Delphi. Incluso así es. todavía queda mucha gente con Delphi 7, o sea, casi nada. Sí, así es. Y esto es una clara muestra de que Delphi es muy poderoso porque trasciende a los años, ¿no? Y eso, bueno, pues la verdad es que a veces uno en estos eventos, pues no podemos evitar decir lo bueno que es Delphi porque la robustez de sus versiones difícilmente te hacen cambiar. Y eso también es un poquito, lo platicaba con la gente de ventas, a veces eso te provoca que no puedas hacer que migren a nuevas versiones, porque son tan buenos que dicen, déjalo, está funcionando, me funciona perfecto, y la verdad es que sí es una arma de dos filos, ¿verdad? Como les digo a los de ventas, les digo, es que tienes un arma de dos filos, por un lado quieres vender una actualización, por otro lado, Delphi es tan bueno que no lo cambian, ¿verdad? Fíjate cómo es la cosa, Eliseo, que el evento de Sevilla va a venir, pues, lo que es Diputación de Sevilla, Ujú, para enseñarnos un poco cómo trabajan con Delphi dentro de lo que es un organismo gubernamental de aquí sí, de la zona, ¿no? ujú, Pues yo trabajé allí hace muchísimos, muchísimos años, no recuerdo si 15 años o cosas así, y en aquella época ya estaban queriendo migrar de Delphi a Java y siguen sí, trabajando con Delphi. Entonces, sí, imagínate la complejidad, es decir, han hecho cosas nuevas con otros lenguajes, lo han ujú, unido uno con el otro, pero que han continuado con esta herramienta porque la verdad sí,
y algo está funcionando bien, ¿por qué tenemos que cambiarlo? Claro, esa es una de las cosas que hablan muy bien a favor de nuestras herramientas. Y la verdad, es difícil salirse de ese esquema, porque alguna vez me dijeron, es que ustedes hablan de lo muy bueno que es Delphi. Y le digo, pues es que es muy bueno, o sea, ¿cómo te digo? Sí, sí, salió una noticia por aquí hace poco Ajá, que lo que era dentro del gobierno, que no sé si era Seguridad Social o qué entidad o Hacienda, pero habían puesto un software nuevo que ujú, hacía que todo fuera más lento y sí, que la gente se estaba quejando porque incluso no se hacían los pagos a los pensionistas, o sea, oh, que había un caos grande. Y yo no, no, es decía, que bueno, porque no está hecho en Delphi. La habrán querido migrar de Delphi y claro, pues es lo que pasa. sí, 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 sí. Cambiaron de Delphi y se les puso un caos. Exacto, así fue. Pero O sea, de Delphi, he visto intentos de migraciones a C Sharp, a Java, a cualquier cantidad de cosas y finalmente terminas en el lado correcto de la fuerza. Sí, sí, la verdad que sí. Digo, a veces es complejo porque las tendencias y muchas empresas queriendo seguir con algunos esquemas propuestos por la modernidad, pues quieren cambiar, ¿no? Pero hacer el cambio o hacer una migración de una aplicación, sobre todo antes se hacían aplicaciones muy grandes, y hacer el cambio de todo lo que han hecho durante muchos años y empezar de cero, no, lo piensan mucho, lo piensan mucho. Nombraste algo, Eliseo, una palabra que me hizo clic cuando hablas de la modernidad, ¿sí? Pero tantas cosas vemos que no, que Delphi es un lenguaje viejo, que no sé qué, etcétera, Ajá, etcétera, ¿sí? sí. Y finalmente vemos eventos y todos estamos canosos, es cierto, pero definitivamente, o sea, ya estamos hasta en el top 10 ya somos entre los 10 primeros. Y hablar Sí, de Pascal como lenguaje viejo es como decir, no, 6 C++ son viejos. ¿Y con qué crees que hicieron Java? ¿Con qué crees que hicieron el framework claro, de .NET? ¿Con qué crees que claro. hicieron el compilador de Python? Sí, Ah, sí, sí, pero sí, aún sí. así, ¿cuántos años tiene Python? O sea, tiene muchísimos, más que Delphi. Ujú. sí, pero finalmente fue hecho en los compiladores con 6 C++, no con otra cosa. Sí, sí, sí. O sea, C, C++, Pascal estaba antes que Delphi, ¿no? Pero que Python no es nuevo, que no salió hace poco, como a lo mejor Angular o TypeScript o estas cosillas, ¿no? ¿Vale? Sí, Entonces, es cierto que, bueno, que se le están poniendo cosas, que se están vitaminando, se le están añadiendo funcionalidades nuevas al lenguaje y está haciendo que no sea algo antiguo como mucha mm, gente piensa o tiene en sus cabezas. así es. No, y algo importante, y como dices, y lo que está haciendo en España de meter nuevamente en las universidades, ese es el camino, porque el problema de Delphi, que se ha quedado un poco rezagado, y como dice Luis Felipe, muchos ya canosos que estamos y eso, es porque no hay muchachos que entren y que vean lo que es hacer un programa con Delphi, lo que es hacer algo con Delphi. Digo, la verdad es que cuando salgan van a tener herramientas, ¿no? O sea, la idea es que precisamente hacer lo que antes hacía Pascal, estar en las escuelas y pues la gente que sabe Delphi, la que sabe Pascal, pues seguía con Pascal, ¿no? Entonces, ese es el camino duro, difícil, con mucho tiempo, sí, pero bueno, pues hay que empezar en algún momento y ya se empezó y pienso que vamos bien. Después de estar ya casi en el 20, pues ya estamos en los 10, como dice Luis Felipe, ¿no? Pues sí, tenemos que continuar. Así es, pues sí. Y bueno, Con tenemos Delphi, otro porque mejor, perdón. Eliseo, porque con C++ Builder ya es otro tema. C++ siempre se mantendrán los 5 primeros. Ahí está. Sí, 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 sí. Y definitivamente lo que no se entiende claro, sobre todo para el que desarrolla en Windows, pues que Visual C lo único visual que tiene es el nombre. Desarrollar una aplicación visual en Visual C es a punta de esquemas de APIs muy complejos comparado como en C++ arrastrar componente, conectar a base y listo, producción. La Sí, diferencia es notable. así es.
Sí, sí, sí. Pero bueno, así es esto y es lo que estamos tratando de hacer nuevamente, que tengamos esa fuerza que teníamos en los años 2000, que era donde teníamos pues mucha fuerza con nuestras herramientas. También hubo algunas mejoras o algunas adiciones, por ejemplo, el JSON Data Binding, que era importante. En FireDAG ya metió seguridad en su código. Los squids en RAD Server, que es algo también interesante, que digo, a mí Rat Server me gusta, tienen algunas cosas muy interesantes. Y algo que a mí me gustó mucho es esto de string literals, que empezaron a poner las strings multilínea. Eso me gusta mucho. La verdad es que no sé ustedes si lo usan, yo lo uso siempre en mis proyectos cuando uso algo de strings y eso, yo lo uso. La verdad que es muy bueno. No sé ustedes si lo usan. También es unas cosas que a mí me gustó mucho. Mucha gente lo que hacía era crearse pequeñas aplicaciones Ujú, para hacerte esa concatenación de las ujú. cadenas. Sí, Ahora ya, gracias a esto, pues vamos a evitar esa parte, ¿no? sí, sí, la verdad, y además, bueno, ya liberaron el tamaño de máximo de un string, que también era otra limitante. Bueno, era una limitante heredada de cuando no se podía tener más caracteres por cuestión del sistema operativo, pero la verdad es que el tener limitado un string, pues estaba medio complicado, ¿no? Así es. Y el tema del JSON Data Binding, durante mucho tiempo hemos estado utilizando herramientas de tercero para hacer esto, ¿no? Sí, de hecho había una página Como web. exacto, para pasearlo, ¿no? Y Ujú, crearte, pues, ese objeto. clases. Después te descargaba algo y, bueno, pues existían otras opciones o por la versión de Delphi, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, Pero eso de tú le pones el JSON y ya te genera todo dentro del IDE es algo maravilloso. sí, Igual que ocurre también con esos squid, ¿no? Squid sí. realmente es una tecnología de tercero. Simplemente ese ID que, por Ujú, ejemplo, pues mi factura tiene el ID 1 ujú, para indicar esa clave primaria, ¿no? De esa sí, tupla, ¿no? Pues en vez de darte el 1, para que no sea tan trivial y que la gente te haga el get del 1, el 2, el 3, etcétera, ujú, pues una forma de ocultar, de ofuscar esa información para que no sí, sea tan sencilla de calcular, ¿no? Es cierto así que es. con diferentes técnicas se podrá sacar, ¿no? Pero que dificulta un poco a esa persona que, que se pone con ello, ¿no? ¿Vale? Claro. Que no sea tan intuitivo. Sí, que no sea tan fácil de ver, de capturar esa información. Ujú. Entonces son mejoras muy interesantes. Y bueno, eso de la seguridad, pues también te añade una pequeña capa extra Ujú, para evitar problemas con borrados masivos y con ujú, cosas que no deban de hacer tus consultas, ¿no? Entonces, sí, la verdad que son mejoras muy buenas, que así se es. agradece mucho. Sí, claro, la verdad que sí. Y bueno, eso Hay un fue tema súper importante, Eliseo, sí, con la parte de la seguridad del código en el FIDA. ajá, Y es algo que recordemos que ahorita está de moda. Bueno, no está de moda, sino que tomó presencia importante todo el tema del cybersecurity, ¿no? Y uno de los temas claves es lo llamado SQL injection, donde yo ajá, podía pasar consultas separadas por punto y coma y podría borrar una base, borrar una tabla, ¿sí? ujú, O hacer básicamente lo que quisiera. sí, Entonces, estos temas que podemos ahora en el IDE seleccionar, no permita más de una sentencia a la vez, no permita esto, etcétera, pues ya te da un nivel de seguridad importante para el que está desarrollando aplicaciones. claro. Sí, sí, sí. La verdad es que todo eso me parece que fue un mega lanzamiento porque hubo muchos cambios. Creo que es de los cambios más fuertes que ha habido últimamente. Y la verdad sí fue un mega cambio. Y a partir de ahí, bueno, comenzamos a tener las otras versiones que tenemos, por ejemplo, 12.1, que esta versión realmente fue centrada más en calidad que en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la calidad y algo que yo estaba platicando con otras personas, una calidad centrada en el desarrollador, ya no en el usuario final.
sino el desarrollador que tuviera las herramientas para hacerle más fácil su trabajo, ¿no? Entonces pienso que sí empezaron a meter cosas pensadas en el desarrollador para hacerle la vida más fácil. Y creo que a mí me gustó esta parte de calidad, que donde metieron Split View, eso me encanta, tener dos, la forma y el código al mismo tiempo, o tener varias unidades abiertas al mismo tiempo. Me gustó mucho. No sé ustedes si también les parece interesante esta mejora, esta característica. Yo particularmente no la uso, ¿sí? Me toca, me toca demostrarla cada vez que estamos mostrando, pero particularmente no la uso porque todavía sobrevivo con un solo editor y con mi pantalla única solamente y no con cuatro como tienen los programadores ahora. Y particularmente más que una resistencia al cambio, es que como generalmente estoy en la calle, el hecho Ajá, de adaptarme a varios monitores que no puedo llevar para donde vaya. claro. Entonces me genera el tema de, uy, después cómo hago para adaptarme de vuelta. Entonces yo sigo con mi pantallita de 16 pulgadas, con esa sobrevivo. Sí, claro, obviamente que cada quien tendrá su forma de ver y su forma de desarrollar. Y habemos gente que tenemos dos pantallas, hay gente que tiene más de tres, cuatro, no sé. Entonces, bueno, cada quien tiene su forma muy particular y personal de trabajar. Pero creo que este Split View a mí en lo personal me gustó mucho. Hubo muchas mejores en el IDE también. El, Hubo mejoras al nuevo compilador de CBuilder en Win64, Silang también, compatibilidad de Android con el nivel 34 del API, que también es algo que, bueno, cada versión tiene que actualizarse y esto, bueno, pues es obligado porque pues, tenemos que estar siempre al nivel de lo que va a venir en Android y en iOS, entonces siempre tenemos que estar metidos con estas actualizaciones, ¿no? Y bueno, algunos aspectos destacados en la calidad con la integración de Visual Assist en C++ Builder, eh, la calidad en BCL, Farmon, RTL, Database, muchas mejoras que hubo en esta versión que más bien fue una versión centrada en calidad, que fue realmente corta, pero bueno, al final es buena. Luego vino RAD Studio 12.2 que empezó la parte web y de inteligencia artificial, modernizaron el compilador C++ y los tool change, que esto también es muy bueno. Siempre ha estado metiéndose mejoras en C++, que eso es lo que comentaba al inicio, ¿no? En 12.2 inició un cambio en C++ y cada versión tiene mejoras con nuevas pues, modernizaciones y y mejoras a este compilador que me parece muy interesante. Yo personalmente no soy experto, la verdad, yo soy más Delphi que C++. He tenido que meterme a C++ porque, bueno, pues, como consultor de RAD Studio, tengo que empezar a trabajar en los dos lenguajes, pero la verdad es que me siento más cómodo con Delphi que con C. Y bueno, aquí Luis Felipe es experto en C y experto en Delphi, así es que tenemos muy buen apoyo de parte de Luis Felipe. También tenemos, Eliseo, en las versiones, ajá, comentario importante, y en las versiones anteriores a 12, sí, ya se habían venido dando unos pasos pequeñitos con el tema del Silanx, sí, ¿sí? Pero ya en la versión 12 fue donde fue el salto más importante para el sí, tema bueno, vinieron del tema preparando, del ¿no? El Silanx. Clang para Ujú. 12 ya lanzarlo. Sí, sí, sí. Y la verdad que sí, a mí me parece muy bueno los nuevos toolchains. De hecho, no sé si por ahí cuando abres una aplicación de C, bueno, ya te aparece el nuevo toolchain del Win64 moderno, que le llaman. Y sí, la verdad que he visto muchos cambios en ese apartado. Y bueno, aprovechando el próximo evento que hagamos de C, aquí nuestro buen amigo Luis Felipe nos hará realmente cómo se hace, cómo ya una sesión práctica de esto, que es una de las cosas que queremos hacer. Y bueno, ya te comprometí, Luis Felipe. Y en público.
¿Ah? Y en público, ya no te puedes echar para atrás. Pero igual vamos a seguir manteniendo el BCC tradicional, histórico, Sí, sí, claro. porque no hay forma de quitarle el soporte a esas miles de aplicaciones que todavía tenemos por allí hechas con el Sí. compilador tradicional, ¿no? Aunque de hecho es una de las ideas, ¿no? Como en Delphi la compatibilidad hacia atrás sigue siendo su fuerte. Entonces sí es interesante tener compatibilidad hacia atrás con C++. Claro, el caso aquí que se ha notado mucho el trabajo de David Millington, que ha estado empujando todo lo que ha podido y más Ujú. para que el tema C++ pues vaya lo más arriba posible. Así es, así es. Y la verdad que sí, sí ha sido muchos cambios muy buenos y bueno, van a venir muchos más. La verdad es que no tenemos el roadmap porque ahora con Hydra cambió, ya no hay roadmap como antes, pero cada versión que sale está muy buena y muy interesante. Y bueno, en esta versión ya entró Smart Coding Sign, algo que teníamos ahí pendiente, que es inteligencia artificial. Eh, y bueno, ya el Smart Coding Sign ya nos permite hacer un chat, algunas cosas interesantes de hacer optimización de código, revisar a veces llega uno, ve un código que no hiciste y bueno, le podemos decir a la IA, a ver, explícame este código, qué hace, qué. Entonces, todo eso es interesante, utilizar la inteligencia artificial. A mí me gusta, no sé ustedes si les ha gustado esta parte que aunque no es a nivel de cliente final, sí es a nivel de productividad de nuestro IDE. Entonces no sé si les parece muy interesante esta adición, a mí sí. Hay un tema para mí, Eliseo, que es súper importante. Recordemos que los compiladores de Delphi y de Ujú. C++, pues el desarrollador es responsable de la gestión de memoria, ¿sí? Así es. Y, y el hecho de que tú puedas marcar un código y darle botón derecho y preguntar cuál es el error, etcétera, y que te dé Ujú, las buenas prácticas de cómo hacer un try finally o un ujú. smart pointer en C++, es súper, porque eso hace que tu código finalmente tenga sea un código de calidad, sobre Sí, claro. todo para el tema de gestión de memoria. Sí, 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 la verdad que a mí me ha servido mucho y la verdad no sé, no sé, Emilio, si tú lo has usado. En mi caso es que me cuesta bastante adaptarme a todos estos tipos de cambios de marco design, de focus mode y todo lo demás, porque tengo que hacer uso de versiones anteriores en diferentes Sí, proyectos, ¿no? ya. Entonces, es cierto bueno, cuando me pongo la última versión, pues lo agradezco mucho, sobre todo en la última, que podemos buscar bugs, como bien has comentado, Sí, añadir comentarios, que nos comenten nuestro código, porque muchas veces nos da pereza de llegar a comentarlo, sí, de buscar la unidad de un objeto en concreto, de una clase en concreto, porque es algo que la verdad no entendemos por qué no nos pone o nos propone en qué unidad está una clase en concreto, porque en otros entornos de desarrollo sí nos lo da. Entonces, bueno, pues aquí nos lo daría por inteligencia artificial, no por el propio IDE. E sí. incluso nos permite buscar bugs, convertir a C++ nuestro código. O sea, Ujú. son muchos detalles que dentro del marco de Insight se pueden hacer y que nos ayuda mucho con nuestros códigos. Pero siempre, como bien dice Luis Felipe, con el conocimiento de qué estamos haciendo. Porque he visto a compañeros que lo están utilizando y al final, vale, te ponen el código que le está diciendo la IA y se lo Sí, creen claro. como si fuera ley. Y no es Así así, es. tienes que entenderlo, saber el por qué te lo está poniendo en una forma, en un hilo o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante, bueno, pues ayudarte, apoyarte en ello, pero tomar la última decisión. Sí, no, o sea, con lo que te da la IA, que te dé una idea clara de lo que quieres hacer, más no que te dé la solución, porque si estamos esperando la solución por arte de magia, pues como dices, puede ser que no sea tan exacta, ¿no? Porque ha sucedido que nos da código que no funciona. Sí, ahí Emilio Así. nombró algo súper importante, ¿sí?
Recordemos que la IA siempre te va a dar una respuesta y como siempre te da una respuesta, puede ser cualquier alucinación loca que se imaginó. Entonces, el desarrollador tiene que estar atento. También nombró algo súper importante. Cuando estamos trabajando con temas de Windows, recordemos que Delphi es un compilador súper bueno para Windows. Hay mucho código que finalmente cuando lo buscas o lo tratas de encontrar en foro, en lo que sea, pues alguien tuvo una solución en C++ invocando una API. El hecho de Sí. seleccionar un fragmento y decirle, dámelo en Delphi, uy, súper. O sea, ya te hace todas las consideraciones de cómo crear el puntero correctamente en Delphi, cómo hacer la referencia, o sea, eso te ayuda muchísimo, ¿sí? Y lo otro súper importante, que sí lo nombró Emilio, es súper importante, es que hay que asegurarse, hay que por lo menos darle F1, hay que buscar esa función que te está dando, de si de verdad existe y hace el trabajo, porque si no, estás realmente transformando tu código en un Frankenstein peor de lo que ya tiene, ¿no? Sí. No, además te hace un poco, digamos, perezoso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaba trabajando con unas cosas y no me acordaba de cómo funcionaba una función, de cómo se hace esto. Le voy a preguntar a la IA. Hice la pregunta y resulta que me dio un código que yo hice. ¿Por qué? Pues porque busca en la web, ¿no? Al final. Ese código yo lo hice porque tenía mi nombre, tenía todo lo que yo había hecho. Entonces me dio risa porque digo que soy flojo porque no quiero recordar lo que ya hice, ¿no? Entonces, por experiencia personal, pienso que sí necesitamos tomarlo con ciertas precauciones, ¿no? Finalmente ahí salta a la vista una expresión que es medio jocosa. Y ahí llega un momento en que solamente Dios sabe qué es lo que eso hace. Y entonces de Sí, tanto código tú te pones a ver y yo he visto código mío de décadas y digo, Dios mío, sí, ¿qué es esto? Bueno, pero hice sí, el trabajo suyo. obviamente ves y una de las ventajas es que puedes ver código antiguo que dices, no, esto, ¿por qué hice esto así, no? Pero también Es es una experiencia. oportunidad. También es una oportunidad, Luis Felipe Eliseo. Es decir, una de las grandes quejas que tiene la gente es encontrar información sobre el lenguaje de programación en concreto. No encuentro cómo arreglar esto, no encuentro cómo arreglar lo otro en los foros, en diferentes páginas, etcétera, ¿no? Y ya tenemos dentro de diferentes foros mucha ayuda, gracias a diferentes personas que han creado todas esas comunidades. Y también dentro de la IA, pues podemos hacerle preguntas que nos responden con más o menos calidad. Entonces, es un apoyo para todas esas personas que están queriendo entrar y que puedan encontrar esas ideas y ese código, porque la mayoría de la gente joven, yo tengo aquí gente de beca y demás, todos lo primero que hacen es buscar en ChatGPT cómo poner una imagen en tal sitio o cómo mostrar lo que sea, o cómo hacer un clic de un botón, ¿no? Es decir, todo lo buscan en ChatGPT, por ejemplo, ¿vale? Entre otros, ¿no? Entonces, es lo que tenemos ahora mismo. Y así es como se han sacado carreras y demás. Entonces, tenemos que aplicarlo en nuestro día a día y que se pueda estar Delphi dentro de todos esos modelos es algo buenísimo. Sí, 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 sí. Aquí tenemos dos, digamos, preguntas, o bueno, una no es pregunta, la otra sí. Dice, Smart Code Design tiene el problema de que busca código C++ y no C++ Builder. Las respuestas son diferentes, pero tienes que ir a teclear directo en la ventana del chat. Esa pregunta tiene muchísimo sentido, porque ¿qué es lo que realmente es C++ Build? Es una herramienta RAP, ¿sí? Históricamente, lo que tú necesitas detrás de C++ Builder es un desarrollador que tenga cierto conocimiento de C++. No tiene que ser un experto. Por eso es que a veces las respuestas que nos da relacionadas con temas pues son de C++, porque es lo que es un IDE y un compilador que es capaz de compilar código C++. Ujú. Tendría que ser muy específico la pregunta.
Por Sí, ejemplo, ¿cómo conecto una base de datos específicamente con los componentes FileDat y dame el código en C++ Builder, por así ejemplo? es. Sí, O sea, acuérdate que detrás de todo eso hay una teoría del prompt, de cómo vas a hacer la pregunta también. claro. Sí, sí, sí. Y aquí hay otra, bueno, esto es de cuando estábamos platicando de los canosos. Dice, ¿saben ustedes cuál es el rango etario de los que usamos Delphi? Pues si vemos El los rango que eventos, no escuché. sí, el rango de edad, ¿no? Ujú, sí, el rango de edad. En los eventos que he estado, pues a partir de 40, en la edad, de entre Sí. 40 y 65 o 70, Ujú, suele ser la edad. Pero es cierto que cada vez hay más gente joven y se está notando. Había por lo menos en un evento de 40 personas, había por lo menos 5 que eran jóvenes, para mí jóvenes, de ujú, 35 para abajo. Entonces, la verdad que poco a poco se van viendo. así es. Sí, si pensamos en que Delphi inició en el 95, son 30 años, pues le agregas 15, 20 años, pues es el más o menos el promedio de que alguien que pudo haber empezado desde que inició Delphi. Habemos algunos que empezamos antes con Pascal, pero bueno, ese es otro tema. Y la verdad es que sí, el rango etario pues sí está alto, pero creo que actualmente hay un poco más de jóvenes. Por ejemplo, conozco empresas, por ejemplo, que tienen jóvenes trabajando, aprendiendo Delphi, que no son desarrolladores Delphi, porque es otra de las cosas que hay que pensar. Si quieren conseguir desarrolladores Delphi, difícilmente los van a encontrar. Primero, porque los chavos pues, no conocen Delphi. Segundo, porque los que tienen trabajo con Delphi es bien pagado, creo que pienso, no sé ustedes, y la verdad no se mueven tan fácil por el sueldo, ¿sí? Y la verdad es que lo que yo he visto, y hay empresas que conozco que incluyen a gente que sabe C Sharp, Java o cualquier otro lenguaje, y le enseñan Delphi para programar en Delphi. Y ahora programan en Delphi como si supieran desde hace muchos años Delphi, ¿eh? Es Pero que hay un también tema es importante cierto, ahí, Eliseo, un tema importante. La curva de aprendizaje de Delphi, comparada con otros lenguajes que por mi experiencia de C++, en Ujú, algún momento cuando existía Sun Microsystem me certifiqué con Java, sí, estoy certificado en C Sharp también de Microsoft, y realmente la curva de aprendizaje de Delphi es mucho más rápida que cualquiera, sí, ¿sí? sí, Tú mucho, puedes por tener un mucho. elemento productivo muy rápido. Yo últimamente he estado dando entrenamientos de Delphi Mobile, dato curioso, Ujú, y el único que tiene 50 años soy yo, el resto son unos muchachos de 20, 24, sí, etcétera. Y finalmente cuando se le enseña a hacer las cosas como son, manejo de thread, manejo de cómo hacer los estilos en ujú, aplicación móviles, wow, ya tú dices, listo, lo tengo, ¿sí? ujú, Pero yo creo que hay un tema, no sé, Microsoft logró calar en el tema estudio muchísimo, o sea, el Pascal como Pascal desapareció de las universidades, por lo menos en sí, Venezuela desapareció, yo vi estructura de datos con Pascal, yo también, ¿sí? Pero sí, entonces, y entonces finalmente fuimos desapareciendo del mundo educativo y eso es un tema crucial, ¿sí? sí, 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 si no estamos en el mundo educativo, difícilmente podemos hacer que los jóvenes se interesen por la herramienta. Y no sé por qué, porque también hay un mito con el tema de C++, que todo el mundo dice, C++, Dios mío, qué complicado. Entonces, entonces, cuando vienes a ver, empiezo a calar Java, empieza a calar C Sharp, Ujú, y está saliendo de las universidades al mercado, y bueno, y ahora todos son expertos en front, Node, sí, Angular, todas esas cosas que tienen que ver con los temas orientados a JavaScript. sí, Pero finalmente ahí creo que está el detalle. Pero herramienta como herramienta, o sea, yo he cambiado proyectos que iban a C Sharp y proyectos que iban a Java, claro, haciendo una demostración correcta de la herramienta como debe ser y cómo ujú. aplicarla.
Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es una labor que tenemos que hacer nosotros digamos, como promotores y los distribuidores y embarcadero tenemos que hacer una sinergia con este tema de los jóvenes, porque la verdad yo sí he mostrado cómo hacer una aplicación móvil, tanto para Android como para iOS, y la verdad se sorprenden un poquito la forma como se desarrolla y cómo tan fácil puedes hacer las dos plataformas, ¿no? Ah, sí Sí, en tiene. ese caso, Eliseo, eh, me gusta definir, por ejemplo, como ha comentado Luis Felipe, que hoy en día todo el mundo es frontend, backend, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Pero has comentado antes programador Delphi. Ujú, Pero, ¿qué es programador Delphi? Porque yo tengo mucha experiencia con muchísima gente ujú, que les sacas de la VCL, es ujú. decir, hace una aplicación Android y es un mundo. Sí, Entonces, tenemos que empezar ya a llegar a definir programador Delphi especialista en escritorio de Windows, sí. especialista en aplicaciones móviles o Ujú, aplicaciones móviles iOS, porque, por sí, ejemplo, hay programadores Delphi de muy reconocido nombre que están sí, especializados en iOS y en Android y así que es. le meten componentes y que le meten cosas, como por ejemplo el creador de Castri, pues Ujú, son unos componentes magníficos y que tienes que saber mucho sobre ese hardware y el software que ujú, tiene detrás. claro. Entonces ya estamos empezando como a crear pequeñas vertientes especializado en web, especializado en APIs, especializado en diferentes tecnologías, no solamente Ujú, programador Delphi que te hace una pantalla maestro detalle y claro, que muestra información y que al final imprime un documento. O sea, así es. ya estamos en una fase mucho más allá de ese formato tradicional que hemos Ujú. tenido y que hemos sido los reyes durante muchos años. Sí, no, de hecho, para meterle a la multiplataforma necesitas tener un cambio de mentalidad, porque si sigues teniendo la idea de hacer una aplicación de escritorio, pues no, no funciona, en móvil no funciona. De hecho, yo he estado trabajando un poco con ese tema. Y antes, bueno, lo primero es que querías hacer una forma para cada módulo. Posteriormente utilizaba unos tabs para cambiar de módulos y ahora utilizo los que son ¿cómo se llaman estos? Ay, se me fue el nombre. Los Tab Eh, Control. no, el Tab Control es uno para poder Ajá. hacer una pantalla y moverse sobre él. Ujú. Ay, se me fue el nombre, se me fue el Los nombre. frames o bueno. No, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Pero ya no utilizo todas esas cosas, sino que empiezas a hacer sobre una sí misma forma, mostrando, ocultando, mostrando, ocultando, haciendo cosas muy ligeras para poder, no, se me fue, luego lo digo. Entonces sí tienes que hacer un cambio de mentalidad total de cómo haces una aplicación de escritorio a una aplicación móvil. Los layouts, ya me acordé. Ah, los layout. Sí, Pero hay un tema gracias, importante, Víctor. Eliseo, súper importante. Para tú poder ser un buen desarrollador, y esto es una apreciación bastante personal, para ser un buen desarrollador para plataformas distintas a la plataforma tradicional que conocemos de Windows, tú tienes que Ujú. entender primero cómo ¿Cómo? funciona la plataforma en ¿Cómo sí, funciona? Claro. cómo maneja Android sus temas de activity, intent, etcétera, etcétera. Porque finalmente, si no, pues puedes hacer una super aplicación Delphi y resulta que vives en un solo crash porque no tomaste en cuenta cómo el sistema Sí, operativo opera. Eso es claro. sumamente importante. Es más Sí, pues fácil digo que para eso es. iOS, porque Sí, como iOS realmente es nativo y no está sobre otro framework que estamos hablando, que no ujú, está sobre el Java, que está por encima del Android, que está por encima del Linux, del sistema operativo del Android, pues el enfoque es diferente. sí, Pero finalmente, en la medida en que entendamos, voy a programar para Linux, así funciona Linux. Voy a trabajar para Android, así funciona Android. ujú, Y para iOS o Mac, así funciona. En esa sí, medida vamos a hacer un software de calidad. sí, sí, la verdad que sí. Y tienes que checar todo lo que requieres de sistema operativo porque cada uno es diferente. Entonces, Sí, sí, por incluso ejemplo, el así hardware. podemos llegar a entender
qué es eso de esa mejora que tiene Delphi de Android API Level 35. O sea, si yo no sé lo que tiene Android por detrás, si yo no sé qué cambio está habiendo de una versión a otra, porque puede dejar que tu aplicación deje de funcionar con esas nuevas cosas que añaden y que deprecan de otras, pues no sabes la importancia que tiene el que cambiar Delphi de level. vaya añadiendo estas cositas y estas mejoras. Así es. Sí, la verdad que sí. Y bueno, lo importante es que es actualizarse y es seguir estudiando, porque no hay de otra. Así es, por eso Analizando, digo que estudiando, estamos muy investigando. especializados en Windows, Delphi más Windows, pero el que se mete en tecnología mobile tiene que estar siempre muy actualizado en las últimas versiones de Windows, Sí, perdón, de Delphi, y además siempre actualizando versiones y subiendo versiones al Google Play, al Apple Store, etcétera, etcétera, para que no te la quiten y para que vayan viendo que estás ahí haciéndole cosas a las aplicaciones, sí. porque son parte importante que siempre tienes que tener actualizada tu aplicación y tienes que saber dónde te estás metiendo. Por eso, bueno, es necesario que se conozca la plataforma y, como bien ha dicho Luis Felipe, conocer esas reglas del juego. Sí, sí, la verdad que no es simple, no es algo simple. Pero bueno, está y solo nos queda investigar y analizar y estudiar, Especializarnos. especializarte, exacto. Entonces, bueno, y bueno, finalmente, después de toda esta platicadita de versiones anteriores, llegamos a 12.3. Ya tenemos aquí 4 aspectos fundamentales de esta versión, ¿sí? Que es el C++ moderno, ya Win64. Hubo mejoras al Smart Coding Sign, lo que hablamos del nivel 35 del API de Android y la versión inicial del IDE de 64 bits. Esto también es bien interesante. No sé si lo han visto, lo han probado, pero sí está bueno, la verdad que tiene muy buenas cosas. Y vamos a comenzar con C++, el Win64 moderno, que bueno, está centrado en pulir, como dicen aquí, la nueva plataforma antes de seguir adelante. Creo que hicieron un alto en el camino, no sé tú cómo lo ves, Luis Felipe, que hicieron un alto en el camino y bueno, para Sí, pero seguir. más que un alto en el camino, Eliseo, es que el tamaño de la STL, que es la librería estándar de templates de C++, es grandísimo. Sí, Entonces, ahí nombran algunos, el map, vector, bla, bla, pero hay muchísimos. O sea, realmente sí. había que asegurarse de que este proceso funcionara correctamente. Ujú, Porque pasar de una especificación de C antiguo a la 11, a la 17, a la 20, a la 23 ahorita, que creo que están trabajando en eso, pues hay una ujú, gran diferencia. ¿Ok? claro. Y la incorporación del UTF-8, pues es algo propio de las aplicaciones de hoy en día. Entonces Ujú, había que asegurarse de que esto funcionara bien. correctamente. Entonces, más que un acto, es Ujú, pongámosle cariño a ese depurador para que quede perfecto, para que no tengamos desarrolladores quejándose por qué me detengo, no veo la estructura como es, porque veo punteros de memoria y no el valor. Esos temas había que resolver. sí, claro. Sí, no, yo pienso que fue algo muy importante que tenían que haber hecho para poder continuar y seguir adelante con estas mejoras. La verdad que es muy interesante cómo lo están haciendo. Y como decías aquí, las mejoras de compatibilidad con el antiguo RTL, que es el BCC, que lo que comentaste hace un rato, con el moderno. Y la verdad, compilar código antiguo con 64 bits moderno, pues es algo interesante, ¿no? No solamente interesante, sino que te sale un errorcito y si no tienes un conocimiento suficiente del compilador, pues nada, regresas al compilador viejo, nada que hacer. ¿Ah? Yo he tenido algunos detalles, porque obviamente, como te digo, mi experiencia no me alcanza en esto. Tratar de hacer este código y compilar código antiguo y ver,
Pero sí, me ha rebasado un poco, pero bueno, me ayuda a entender ciertas cosas y lo quiero experimentar, ¿no? Porque la verdad es que es una de las cosas que estoy haciendo con C++, empezar a escribir código y empezar a hacer cosas de este tipo para ver qué pasa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, compilar algunas cosas me cuesta trabajo y bueno, he estado tratando de buscar información acerca de, por ejemplo, ¿cuál es no recuerdo cuál el componente, que sí se compila con el 64 bit anterior, pero no con el moderno, porque me pide unos archivos lib que no existen. Entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces comienzas a investigar y es bien padre, la verdad me gusta mucho tener esas cosas porque empiezas a buscar por qué no me lo está haciendo, ¿no? Porque aquí cabe también la cuña. ¿Recuerdas cuando en Delphi incorporaron el tema del SOAP, que tú hacías un web services, clic, 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 te Ujú. quedaba listo? Sí, ¿Sí? Entonces, de pronto te fallaba lo que hiciste, metiste algo y terminaba el equipo de desarrollo volviéndolo a ejecutar porque no sabía ni qué tenía que cambiar. Entonces, por eso sí, es importante. Vamos a hacer servicios API REST. Tenemos que entender cómo funciona de manera cómo tal de que si tenemos algún detallito, pues tenemos la capacidad de arreglarlo porque entendemos lo que está ocurriendo. así es. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, son cosas que comienza uno a tener y qué bueno que se puede hacer. Y la verdad es que con tiempo, porque si no tienes tiempo, eso es muy complicado de resolver. Entonces hay que hacerlo Sí. antes de que te caiga Por toda eso te digo, si no tienes tiempo, demarca el compilador moderno y ya todo funciona. Tranquilo. Sí, así es. Aquí hablamos del conjunto de instrucciones. Esto, la verdad, el conjunto de instrucciones yo lo veo así como que no sé a qué se refiere. Eso te voy a explicar lo que significa. Eso es muy a Sí, nivel del CPU. ajá. ¿Sí? Recordemos, no sé si algunos aquí vieron alguna vez ensamblador en su proceso porque de pronto no, pero las instrucciones son instrucciones de CPU. Y eso que Ujú, tenemos ahí, el SS3, ABX, pues básicamente son instrucciones que se han incorporado a los procesadores nuevos x86 64, ujú. que están muy orientados a cálculos matemáticos, mejora para los gráficos, aplicaciones científicas, etcétera. Entonces, lo que logramos hacer con los nuevos compiladores es que yo puedo hacer que en el proceso de compilación él incluya esas mejoras de manera tal de que se aproveche la CPU como tiene que aprovecharse. Ujú. Sí, y al final, como dice aquí, pues es para el mejor rendimiento de las aplicaciones, ¿no? Sí, claro, eso da optimización, por supuesto, porque no es lo mismo, es que es el mismo concepto de cuando tú compilas de Win32 a Win64, finalmente hay un proceso que se podría llamar de emulación, cuando tienes un sistema operativo emulando Ujú. aplicaciones a 32 bits. Entonces, Así es, lógicamente, si la compilas a 64, pues no existe ese proceso de emulación y, por supuesto, va a ser más óptimo. claro. Podríamos hacer analogía con eso que te digo. Sí, sí, sí. Y lo que es la nueva sección Safety, el otro día lo probé, bueno, pues te genera un archivo donde te muestra algunos logs. eh, Muy bueno, la verdad que tiene muchas cosas que de repente no entiendo qué es lo que dice, pero la verdad es que sí los sanitizers está bueno y puedes verificar pues cómo está funcionando en runtime tu código, ¿no? Tu aplicación. Eso tiene una connotación interesante Ujú, y va muy orientado a que el compilador es capaz, digamos que en su proceso de generar ese nativo, de colocar elementos en diferentes posiciones de memoria, etcétera, ujú. para que la palabra en español es rara, como higienizar tu código. Sí, sí, pues el sanitizer es limpiar, hacer, pues sí. Sí. Y precisamente la comparativa que tienes ahí en la lámina de que es muy similar al CodeWarn, pues básicamente sí, pero finalmente esto es en tiempo de ejecución. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, esto es en tiempo de ejecución y lo que hace es crearte un archivo log con toda la información de tu aplicación que hace en dónde puede haber un problema, en dónde hay un problema, ¿sí? Entonces sí, sí está bueno.
La verdad que sí, te genera un log muy interesante de tu aplicación ya corriendo. Y bueno, en el Smart Code Design, bueno, hicieron algunas mejoras en esto. Ya hicieron la parte de algunas pues, palabras reservadas como cursor, columna, row, algunas cosas que puedes manejar, poder hacer una ventana, porque antes tú generabas el chat, en el chat hacías una pregunta y te ponía todo en el dentro del IDE, en tu código. Ahora puedes verlo en la ventana, ya no necesariamente hacerlo, digamos, que todo se te ponga en tu código, porque a veces te genera un buen de código adicional y lo tienes que quitarlo y sustituirlo si es que lo quieres usar. En fin, ahora ya te generan una ventana de chat utilizando Markdown, ya con algunas mejoras visuales. Y bueno, pues realmente eso es lo que mejoraron con el Smart Coding Sign, que está también Ahora, interesante. Eliseo, el Sí, Smart Code Design es más inteligente. pues sí, No sé si me escuchaste. Y el otro tema es que eso es sí. parte de la teoría de prompt. Si yo ya tengo un segmento de código marcado, pues Ujú, no lo tengo que escribir ahí. Dame una opción para que el prompt que le voy a dar a la IA, pues ya lleve ese código que tengo marcado. Entonces te sí, facilita el trabajo con respecto a la versión anterior cuando acababa de salir en la 12. ujú. Sí, por ejemplo, en el ejemplo que tiene, que es dime lo que hace, explícame el código que está seleccionado en mi IDE. Exacto. Ujú. Sí, o sea, Todos tenemos claro que la inteligencia artificial ya se va a quedar, ¿no? Ya está aquí para sí, quedarse, ¿no? sí, Incluso dentro de Embarcadero hay un campamento de código de inteligencia artificial para 2025 ujú, que no sé si lo habéis visto, pero para el 16 de junio que pone que arranca y ujú, estaría en la web de Learn Delphi de .org, ¿no? Entonces, se está haciendo un esfuerzo grandísimo para atraer todo este tema de inteligencia artificial, como bien dice ahí, OpenAI, Gemini, Cloud, Anthropic o Llama. O sea, ujú. es impresionante el esfuerzo grandísimo para que pueda estar un poco al día este IDE que como bien sabemos, no suele ser de los más novedosos de todos, ¿no? Si tú te vas a otros IDE, sale una cosa y al día siguiente ya está metida. Sí, Pero nosotros tenemos que esperar, como pasa con ese SDK de Android, de que Android. casi que venimos a las últimas. O sea, el Sí, SDK que hemos visto es para agosto, ¿de acuerdo? Entonces ujú, y ha salido hace poco, ¿no? sí, Entonces, como podemos ver, el esfuerzo es mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. O sea, este sí, esfuerzo es mucho mayor de lo que muchos de nosotros no consideramos que debería de hacerse en el IDE, ¿no? Es decir, es una mejora importantísima. así es. Sí, 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 la verdad que sí es muy importante esta mejora. Y bueno, pues se está pues apostando a la IA. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Se ha apostado a la IA. Porque además no puedes prescindir de ella, ya es algo que está aquí y que hay que vivir con ello y que hay que utilizarlo y hay que aprovecharlo, ¿no? Aquí Persona tenemos. que no utilice la IA, en breve se quedará muy atrás, Ujú, porque la ventaja competitiva que te da su uso sí, es grandísima. sí, claro. Entonces, tenemos que aprender a usarla y, como bien dice también Luis Felipe, generar esos buenos prompts para que te ayuden, no para que Sí, alucinen. sí, Es sí, que sí, sí. esta es una de las características interesantes y con propiedad que yo acabo de terminar un máster en IA aplicada y Ujú, por cierto en una universidad de Europa. Y por cierto, el dato curioso es, la IA siempre responde. Y si sí, finalmente vas a creer en lo que responde, Dios santo, ¿qué estamos creando entonces en nuestro trabajo o en nuestras actividades? ¿Sabes? sí, 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 la verdad es que nunca te deja sin respuesta. La verdad que está muy, muy bueno. Hay otras mejoras, por ejemplo, el compilador de Delphi 64 bits, que bueno, está ya listo, ¿sí?
Y también, incluyendo en el professional, ¿no? O sea, está incluido en todos las ediciones de RAD Studio en el Delphi, ¿sí? Y lo que es Web Stencils, hay algunas mejoras con Web Stencil. La verdad que sí las he visto, muy buenas, muy interesantes. Por ejemplo, algunas cosas con la fecha, ya podemos ver la parte de la documentación desde un botón de nuestro servidor de pruebas. En fin, hay muchas cosas interesantes. Aquí viene la parte de el API de nivel 35, que como decía Emilio, entra en agosto de 2025, ya obligatorio en el Play Store. Sí, entonces ya está listo desde hace unos meses y ya está listo para poder hacer y compilar nuestras aplicaciones. Yo ya lo probé, funciona sin problema en un teléfono con este nivel. Y bueno, pues la verdad es que tenemos ya listo este nivel. Pues Y Eliseo, bueno, sí, es que has pasado muy rápido por Web Extensive sí, y la verdad es que el estar dentro de Delphi, nada más instalarse, el tener algo propio como Web Extensive es un antes y un después en todo lo que es tema web, porque en Delphi siempre se ha echado mucho de menos tener algo propio web, ¿vale? ujú, Es cierto que existía una tecnología, pero era de tercero, o sea, no estaba dentro de lo que se consideraba dentro de la caja de Delphi, ujú, sí, ¿vale? Y es la primera vez que tenemos algo dentro, ¿vale? sí, Ya sabemos que existen muchas tecnologías, incluso el propio RAS Server también se podría incluso entender como un ujú, servidor, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Pero sigue siendo algo que se entiende como un producto aparte, ¿vale? sí. Web Extension es algo interno, es un generador de plantillas, te va a permitir, como en su época, otras tecnologías, pues no sé, pues .NET Core o Java JSP, Java Server Page o Java Server Face o cualquier otra tecnología de otros entornos de desarrollo, ¿no? Es cierto que parece que llega un poquito tarde Ujú, porque existen existen componentes que hacían algo parecido al Web Extensive, etcétera, ujú, etcétera, pero no estaban dentro del paquete, ¿vale? sí, Y es muy importante todo lo que esté dentro del paquete porque nos pasa con los componentes de conexión a base de datos, que se estandariza FireDAC, aunque hay ujú, otros muy buenos. Lo mismo va a ser con Web Extensive y lo mismo pues ha pasado con FireMonkey, que también existen otros componentes que son ujú, muy buenos para entornos de móviles y demás. sí. Y para el web igual. Existen otros muy buenos, pero aquí tenemos este que la verdad es muy potente y que nos va a ser muy útil. Sí, y además en conjunto con RAD Server, pues se genera ya todo una aplicación robusta, ¿no? Con Web Stencils. Y sin instalar nada desde fuera, sin tener que Así es. estar, porque el gran problema que tenemos los programadores Delphi es que para cambiar de una versión a otra tenemos que estar instalando los componentes. Entonces, si yo tengo un Delphi 10 y quiero pasar a la 12, tengo que Ujú, estar desinstalando o adquiriéndolo de nuevo los componentes, porque a lo mejor lo adquirí una vez y ya está, no necesité tener ese soporte. Entonces, o incluso desaparecieron los componentes, ¿no? sí, Entonces, es muy bueno que estando ya dentro de la caja, ¿no? Simplemente actualizo y ya ujú, sigo. Actualizo y sigo. Eso es así es. algo muy potente. Sí, aquí nos preguntan, ¿Web Stencil es la apuesta de embarcadero o podemos esperar la inclusión de otras tecnologías muy buenas como Unigui? Bueno, estamos hablando de dos cosas un poco diferentes, ¿no? Sí, claro. Claro, Sí, porque no tiene, o Unigui sea, es una RIA, es una aplicación RIA, donde, bueno, se simula un escritorio en web. No sé si ya tenga esta parte de HTMX, que sean menos complejas Digo, porque hasta donde yo usé Unigui, agarraba los objetos y los pegabas y se hacía una web, ¿no? sí, bueno, lo primero es que uno es un componente de tercero y el otro está dentro
de Delphi, de nuestro RAD server, de nuestro RAD Studio, ¿no? Eso es la primera diferencia principal. Sí. Segundo, los dos van a necesitar de un servidor web para poder crearse, ¿no? Que es el servidor web de Delphi. Es decir, los dos van a tirar del mismo sitio. Requieren de un servidor. Vas a utilizarlo. O sea, yo puedo utilizar Web Stencil dentro de Unigui, o puedo usar Web Stencil dentro de RAS Server, como hemos comentado, o puedo, porque al final es un generador de plantillas. Entonces, yo puedo crear un informe que aparezca en HTML, que me lo cree para Unigui, por ejemplo, ¿no? Unigui al final lo que es un wrapper de unos componentes de Sencha. Entonces, es cierto que se han quedado un poquito atrás porque Sencha puso todo en modo responsive en un momento dado y antes tenía dos vertientes, EJS y Sencha Touch. Lo unió y lo hizo responsive y en Delphi, en Unigui, sigue existiendo esas dos vertientes, ¿no? Es decir, el Touch para hacer aplicaciones para el móvil y el Unigui para eso. Y además, mucha gente lo está vitaminando, Unigui. Es decir, existen personas de Brasil que están creando sus propios componentes para Unigui. Y le meten Bootstrap o le meten otras tecnologías para que ya empiecen a ser responsive y se pueda ver mejor, ¿no? Entonces, simplemente que tengáis presente que tenemos muchísimas cosas, pero todas ellas necesitan de una persona de tercero. Por ejemplo, instalar Unigui, más instalar los Radcore, por ejemplo, que sería el de esta persona de Brasil, más todo lo que tiene eso. Es decir, si has metido la licencia y ahora quieres meter otra vez la licencia de esos componentes para que te funcionen otros, pues ya tiene que estar con todo ese tiempo cada vez que migras de una versión a otra. No es, lo instalo con Delphi, ya viene en Delphi y la comodidad de tener todos esos test de calidad, etcétera, etcétera, que pasan por Delphi. Así es. O sea, como el TMS también tiene su framework, ¿no? Para crear web. Exacto. En este caso, TMS lo que es la parte de front. Es como programar con Angular. Es decir, estamos creando la aplicación web que necesita de una API de un tercero para poder trabajar, ¿no? Entonces, tenemos un ecosistema para temas web enorme. Por eso decía que habíamos pasado muy rápido por Web Extensive, porque el mundo web en el mundo Delphi es más grande de lo que pensamos. Sí, de hecho es unas cosas y obviamente también vamos a tener un webinar, un dev launch para ver Web Stencils en acción. La verdad que sí, aquí tenemos muy poquito. ¿Por qué? Porque en 12.3 ya no fue tanto, se hicieron algunos ajustes, pero ya no fue como cuando se lanzó Web Stencils. La verdad es que sí tiene poco, pero pues se han hecho mejoras y seguirán haciendo mejoras, sobre todo porque son de las primeras versiones que se están incluyendo y cada una va a tener mejoras. La verdad es que sí. Podemos decir que es una apuesta de embarcadero, tal vez es una apuesta. Y una apuesta de que Marco no compite Cantú. con Unigui. Y también comentar que es una apuesta de Marco Cantú, porque en GitHub estaban sus componentes previos de hace bastante años. Sí. Y lo que han hecho es ponerlos bien, mejorarlo y meterlo dentro del IDE, ¿no? Por eso decía la importancia de que esté dentro de, porque es que esos componentes ya existían. Entonces, lo que se ha hecho es vitaminarlo y mejorarlo mucho y quitarle todos los posibles bugs que tuviera y bueno, pues ofrecérnoslo en este lugar. Sí, y va bien, ¿no? La verdad es que va bien. Va estupendo. Sí. De hecho, por ahí vi algunos casos de estudio que están haciendo cosas muy buenas con este producto. Entonces, continuamos, vimos lo de nivel 35. Y bueno, la versión inicial de 64 bits de RAD tiene algunas cosas buenas. Como versión oficial tiene restricciones, aún no se tiene todo listo, pero pues es la versión inicial. Eliseo, no, creo que no has cambiado la lámina. ¿No ha cambiado la lámina? Ah, caray. ¿No se ha cambiado? Eso, ahora sí. Ok.
Y algo pasó aquí, no se actualizó. Ok, bueno, aquí tenemos la versión inicial. Los puntos claves, bueno, pues el tamaño de memoria al compilar Delphi en el IDE, controladores de base de datos 64 bits y las aplicaciones 32 bits se ejecutan a través del WoW. O sea, no sé si ya lo probaste, amigo Luis Felipe, Emilio. Aquí Yo lo ejecuté, perdón, Emilio, hice algunas cositas, pero probar, no. Sí, no, yo también he hecho solamente abierto, haciendo algo, pero realmente lo interesante es que es la versión inicial, tiene algunas restricciones, digamos, no restricciones, sino que no está completo, está como primera versión, es algo que está eh, pues en pruebas todavía. No se pueden hacer cosas eh, para productivo, por supuesto, bueno, no deberían de hacerse nada para productivo, porque no, yo personalmente no lo haría, no sé si ustedes lo harían, ¿sí? Bueno, realmente, Eliseo, el caso es que lo que es el compilador en 64 bits para Windows ya salió en versiones Ya salió, anteriores. Es decir, ya salió. Claro, ya está un poquito más como línea de rodado. comando. El IDE en 64 bits solamente tiene ese compilador Windows para 64 bits. Es decir, si yo quiero crear para otros entornos, tengo que irme al de 32, ¿vale? Así es. Porque todavía no está esa migración hecha, ¿no? Ese cambio, ¿no? El problema que yo le veo, ¿vale? Es que el ecosistema Delphi es muy grande. Así es. Y claro, cuando tú compras unos componentes, normalmente te dan esos DCU, a no ser que tú, o las VPL, a no ser que tú compres el código fuente. Así es. Entonces, tienes que tenerlo, o bien tienes el código fuente y lo instalas, o tienes la VPL ya convertida a 64 bits, que no 64. siempre se tiene. Entonces, claro, para que tu proyecto, que si tienes 5 proveedores diferentes de componentes, pues no es sencillo hacer ese trabajo, ¿no? Pero al tener 64 bits el IDE, en proyectos grandes va a funcionar mucho mejor. Se te va Claro. a quedar menos colgado, va a tener más memoria para poder optimizar esas búsquedas, ese LSP, etcétera, etcétera. Entonces, No, tenemos que aprovechando pues ya conseguir que todo el salga poder, adelante. ¿no? Sí, pues ya aprovecha todo el poder del sistema operativo. Exacto. Porque si vemos muchas veces, cuando tenemos proyectos grandes, el de 32 bits se nos cojea, ¿no? Y muchas veces Sí, hemos tenido que hacer cosas como convertir los DFM a binarios, así o es. compilar por línea comando, o cosas Ujú. o separar en diferentes módulos en vez de diferentes VPL. O sea, hemos tenido Así. que sacar truquitos, ¿no? Sí, pues Para tienes poder que ir trabajar. sacando trucos para poder hacer ligero el principal. Sí. Y bueno, yo aquí no está sé el si a ustedes les suena una cosa que se llamaba algo así como overlay, una vaina que hacía uno en el pasado, sí. bueno, que había que separar todo bueno, el tema allí. Allí hay algo importante que nombró Emilio, que es súper importante. Es el IDE, señor, lo Ujú. que está en sus Nuevo. versiones incipientes. Los Sí. compiladores que usa el IDE ahorita, que ahora solo utiliza el de 64 bits de Windows, pues es el mismo compilador que ejecuta Delphi en 32 bits, lo que quiere decir que el resultado final de tu proyecto es Ujú. el mismo, Así es. ¿sí? Eso no cambia. Lo que pasa es que el ICE utilizó que no se debe utilizar en productivo y creo que eso fue lo que hizo ruido, Ajá. pero X, claro, estamos hablando del IDE, no estamos hablando del Sí, resultado final. con el IDE, no, digo, la compilación No, con la no, consola, no estamos hablando de el montón de años de experiencia haciendo compiladores, es el mismo compilador y el resultado sí, final es pasar por un compilador. Entonces eso va a sí, quedar sí, Pero claro. perfecto igual. a Bill Gates le salió una pantallazo azul presentando Windows. O Sí, sea, en sí, los IDE siempre te pasan cositas raras, ¿no? En los IDE. Y si nos pasa en el de 32 bits, también nos puede pasar en el 64, ¿no? Entonces, sí, tenemos que apostar por él y empezar cada vez usándolo más, porque tenemos que ir hacia ese lado. sí, 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 sí. Y bueno, aquí tenemos lo que es el alcance de la versión inicial, compilar y depurar aplicaciones Delphi, C++,
para Windows 64, Windows 64 moderno, el diseñador de formas. Hay nuevos componentes, editor de código, el debugging, base de datos, las herramientas del API y, bueno, todas las características principales, que es lo que tiene en el alcance de la versión inicial. No se incluye, no las plataformas no Windows, lo que comentabas, ¿sí? Incluyendo C, soporta el Windows 64 moderno. Visual Assist todavía no lo tiene. Los ActiveX, soporte a Type Library tampoco está incluido. Refactorización, Live Templates, o sea, como versión inicial le falta, pero bueno, se está trabajando en ello para poder completar, pero pues, como dices, es un mundo de cosas que hay que meterle, ¿no? Y Así bueno, la es. versión inicial es Win64, lo que comentabas, Emilio, que solamente es para Windows, no hay para otras plataformas todavía. De hecho, se ocultan, se deshabilitan, ¿sí? Y se habilitan cuando se abren 32 bits. O sea, eso es lo que tiene esto. Y cuando se abre un proyecto, el resto de las plataformas están temporalmente ocultas. Bueno, ocultas, no, o sea, como desactivadas, ¿no? Dice, cuando se abre un proyecto, el resto de las plataformas permanecen ocultas, ¿sí? Solamente la de Win64 añadida. Y tenemos lo que es, obviamente, cuando abres el ID32, pues se vuelven a habilitar. ¿Sí? Tenemos que tener presente que en la versión anterior su compilador estaba en 32 bits, ¿vale? Ajá. 32. O sea, yo compilaba para Android con mi compilador de 32 bits, compilaba en 64 bits con mi compilador de 32 bits, etcétera, etcétera. Después salió el Win64 Modern, que ese ya estaba creado en 64 bits y compilaba para 64 bits. Entonces, claro, ahora mismo en el IDE de 64 bits no puedo hacer uso del de 32. Así ¿Vale? es. Estamos evolucionando, no yendo hacia atrás. Sí, sí, Entonces pues ya como, cuando vayan saliendo los nuevos, pues ajá. ya se irán añadiendo. Sí, en su momento ya lo estarán habilitando todas las alternativas, todas las opciones, pero como alcance de la versión oficial, a mí me parece muy bueno, te digo, no creo Estupendo. la verdad es que era lo que hacía falta. Espero que pronto se tenga ya totalmente en 64 bits para poder ocuparlo sin problemas, sin tener que estar esperando a que nos activen algunas cosas, ¿sí? Y hay un nuevo debugger basado en LLDB Win64. Esto, bueno, solamente en el i64 bits. Y también aquí dice que debería permitir, no lo he probado, tú lo probaste, ya lo probaste, mi estimado Luis Felipe o Emilio. Yo no lo he probado, pero si está basado en LLDB, que básicamente es el Debería. estándar de CLAN, pues debería ser capaz de después depurar en Delphi, en C++ igual. Así es. Sí, y bueno, pues aunque aún no iguala todas las características, pero lo fundamental está presente. Y bueno, lo fundamental es que lo demás es añadirle poco a poco lo que tengan que añadirse. Vamos, así yo he visto código Delphi utilizando C++ y viceversa, o sea que es muy bueno que esté más integrado aún. Ujú. Bueno, aquí hay algunos detalles técnicos. Los paquetes de componentes necesitan soportar 64 bits, lo que comentabas, que bueno, pues necesitamos que todos los paquetes tengan soporte 64, ¿sí? Así que bueno, pues eso no es, será con el tiempo que comiencen a tener todos el soporte, ¿sí? En la plataforma Win64 se añade automáticamente cuando se abre un paquete. Si tu código ya soporta 64 bits, no es necesario realizar ningún cambio. Y bueno, configuración del registro. Aquí están los componentes, están separados entre ID32 y ID64. Esto es en el registry. Aquí está. Ya está en el registry como está separado. Eso lo comentaba Emilio y es parte de la lógica. Si el Sí. BPL termina siendo un DLL nativo, Ujú, si la aplicación no es de 64 bits, pues no lo va a poder cargar. Eso lo sabemos. claro.
Entonces ahora como el IDE es 64, pues vamos a tener que tener BPLs de componentes de 64 también, si no, no lo vamos a ver disponibles en el IDE. Así es. Así es. Así Y es. Sigue, sí, Cristian. adelante, Emilio. No, quería comentar nada más la importancia de esta transparencia de los drivers de 64 bits, sobre todo yo que trabajo mucho con PostgreSQL y claro, ahora mismo las últimas versiones de PostgreSQL solamente tiene drivers de 64 bits. ¿Qué me ocurre? Que en el IDE no puedo hacer uso de lo que hacemos todos, ¿no? De botón derecho en el Sí, dataset, darme todos me rellene todos los field set, los campos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, muy importante esto, porque ya podré trabajar de manera más liviana, sin tener que buscar alternativas extrañas de compilar en 32 o lo que sea, para poder conectarme a mi PostgreSQL, ¿no? Entonces, es muy bueno, muy buenas noticias por el tema del acceso al driver y lo del espacio memoria, que ya no estamos con esa limitación de 32 bits, que con estos 64 va a ser muy bueno para todos nuestros desarrollos, ¿vale? En el claro. IDE. Claro, y como dices, por las aplicaciones enormes que se hacen, también ese espacio de memoria nos va a permitir no tener ese problema de que tenemos con 32 bits, ¿no? Claro, porque al final lo que si abres Delphi se ve ahí cargando, ¿no? Y revisando todas esas unidades para que cuando tú hagas el punto y el espacio sepa dónde están, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se tiene que guardar en algún sitio, ¿no? Y cada vez ocupa más espacio en proyectos más grandes. Y claro, pues es mucho más fácil si tengo ese espacio que si no me da errores de memoria o tengo que estar haciendo estrategias de borrar información y ir creando nueva, ¿no? Entonces, es muy bueno esta parte. Sí, claro. Y bueno, como versión inicial, pues hay trabajo a futuro que obviamente no tenemos confirmado nada hasta que pues lo liberen. Y lo importante es que va a estar en todas las ediciones, en Profesional, en Enterprise y Architect, porque una de las cosas que muchas veces algunas funciones solamente están en alguna edición, el 64 bits lo van a lanzar a todas. Esto es bien importante, ¿no? Así es, así es. Y bueno, en calidad en el IDE, que también se agregó, el Delphi LSP se sigue mejorando, ¿sí? El LSP, la verdad que ha habido algunos cambios buenos y también, bueno, pues vamos a tener este Delphi LSP pronto ya listo, completo. Visual Assist para C++ Builder, ¿sí? Y el IDE general, pues, ajustes en el Tulapi, en el cursor puede colorearse. Esto no lo he visto yo, ni siquiera lo he intentado. ¿Tú has intentado colorear el cursor? ¿Alguien lo ha intentado? Cambiarle el color al cursor, que es lo que entiendo allí, Ajá. no, no lo he hecho. Y ahora como trabajo con ese ID negro, pues ahora yo no sé por qué le Menos. cambiaría el color. Porque En blanco está bien. sí, de pronto le Yo cambio el color y lo tampoco. dejo de ver. Yo también, esto fíjate que lo pasé y cuando vi dije, ¿cómo? A lo mejor le pongo un amarillo, pero un amarillo en el oscuro como que no se vería muy bien. Tal vez en el claro, tal vez sí funcione, pero habría que ver. Lo voy a buscar porque incluso no sé ni dónde está, ¿eh? Muy bueno eso. También el tema del Delphi LSP que Ujú. comentamos. Este tema LSP no es solamente para el IDE de Delphi. Estamos hablando de una tecnología que se puede utilizar en otros IDEs. Sí, sí, Y sí, nos en da Visual paso C. a que en Visual, en el de Code, Visual, En Visual Visual Code, Code, Studio perdón, Code. también lo se puedes puede usar utilizar. también. Sí, Incluso los de TMS lo han incluido para su desarrollo, ¿no? Con sí, de hecho Pascal. es un plugin, ¿no? Para Visual Mm. Code. Entonces, que va mucho más allá de todo esto y nos permite de estar creando código de diferentes entornos, de diferentes IDEs y trabajando hacia un mismo fin.
eso pues, podemos decir, bueno, pero es que están saliéndose de Delphi, pero no, es que el número de personas que usan Visual Code a día de hoy es grandísimo. Y Sí. si ven que está la palabra Delphi, LSP o lo que sea, o que pueden compilar en Pascal, pues ya tienes ahí una barrera de entrada quitada, ¿vale? Y tienen un primer acceso y que cuando quieran seguir mejorando, al final acaban en Delphi. Y es Claro. muy bueno este tipo de apuestas para atraer personas. Sí, sí, la verdad que sí. Y aquí algunas mejoras Por a fin, los por fin. WSDL y SOAP, que lo que comentabas hace poco, Luis Felipe. Se abordaron algunos problemas históricos. Asumo que es algún tema de los protocolos que usan para la importación del WSDL y el SOAP. Bluetooth, que también ahí tiene algunas mejoras. La calidad en el ABCL y en FireMonkey, que bueno, pues con Skia, con el Image Collection, con algunas cosas que se tienen de mejoras, pues se han ido haciendo pues mejorar la calidad de las bibliotecas. Aquí dice librerías, pero hay un tema ahí entre bibliotecas y librerías. Bueno, díganle como ustedes gusten. ¿Sí? Y bueno, en mejoras en RAD Server, no sé si han visto cómo genera ahora el formato de fecha y hora en respuestas JSON. ¿Ya lo vieron? Yo no lo Cambió he visto. en... Ahora nos manda un formato de sin slash, sin nada, es año, mes, día y el punto 000, algo así, cosas así de ese tipo, para la respuesta de la fecha. ¿Sí? Vale, que está estandarizado, ¿no? Sí, sí, de hecho es para mejorar la respuesta en el JSON y que se pueda tomar. También hay un poco de la parte de los atributos, pues se pueden ocultar algunos endpoints con el endpoint hide. Ya se puede ofuscar el app secret y el master secret cuando que se usan en en el EMS server. Y bueno, también algunas mejoras que puedes utilizar, mostrar la documentación del Swagger ya directamente desde un botón. Y son cositas ahí que han hecho mejoras a esta parte del RAD Server. Está interesante, muy buena. Y algunas cosas nuevas que por ahí nos encontramos también. Y FireDAC y base de datos también ya hicieron un script de migración de IBX a FireDAC, que bueno, pues eso se tardaron un poquito en hacerlo. Pero bueno, ya está con el Refined. Microsoft SQL Server soporte a 2022, en MySQL 8.4, MongoDB 8 y Oracle Database Resident Connection Pooling. Entonces, son las calidades en los datos, que es lo último que estamos aquí viendo. Aquí tenemos una pregunta. ¿Existen planes para agregar conexión directa a FireDAC a las bases de datos más comunes como Oracle, SQL, MySQL? Pues creo que son directos, ¿no? La No. conexión. Necesitas el driver siempre ¿Lo debe para ser? funcionar. O DBC va por driver también. Al Ujú. final, tú necesitas tener instalados los drivers, como comentábamos antes. Si no tenías el driver de PostgreSQL de Ajá. 64 bits, no Ya podías no conectarte, no puedes. podías hacer esa conexión. ¿Qué ocurre? Que existen componentes como los UNIDAC, etcétera, etcétera, que tú le puedes decir que haga una conexión directa a un servidor, ¿vale? Ujú. Entonces, no hace uso de ningún driver interno, sino que está todo creado de manera interna, ¿vale? Ya. Todo dentro de esos componentes. Como si hubieran metido esos drivers dentro, ¿vale? Entonces, eso pierde fortaleza, por ejemplo, en el mundo Oracle, porque si tú tienes múltiples servidores y vas a través del cliente de Oracle, pues él decide a qué servidor tienes que ir, mientras que cuando lo pones directo va a ir directo a uno de ellos, no al menos ocupado, ¿no? Por poner la idea, ¿no? Ujú. Entonces, es algo muy interesante esa conexión directa porque incluso te permite desde una aplicación Android conectarte a un MySQL, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y si no, necesitarían los drivers en el Android, cosa que Sí, no claro. tenemos.
Entonces, es algo muy bueno en esos componentes, pero no es, digamos, la razón de ser de FireDAC. Y es más, desde una aplicación de móvil no debería de tener una conexión directa a una base de datos, porque se supone que estamos subiendo esa APK en muchos sitios y que la gente lo está revisando y que tendrá nuestro usuario, contraseña IP. O sea, por mucho que cifremos, al final ahí está, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa técnica no es lo más acorde para ese modelo de aplicación, ¿no? Entonces, yo entiendo que desde FireDAC seguirá apostando con el formato actual, más que esa conexión directa. Sí, claro que sí. Finalmente, hay unos temas ahí, digamos que parte de cualquier comunicación, cualquier API que tú te bajes para conectarte, no estamos hablando de Delphi ni de embarcadero, finalmente terminas necesitando el driver del fabricante. Sí. Y lo que nombra Emilio de conectarse de una aplicación Android, que parece que hay una tendencia soñadora de hacer eso, pues es el tremendo hueco de seguridad de exponer público un servidor de base de datos. Eso es una locura desde el punto de vista de la seguridad ahorita. Sí, no, pues no debería, precisamente por eso es que no sé, que de ahora con los servicios web es como se está resolviendo, ¿no? Claro, el caso es que hasta el día de hoy la aplicación estaba instalada en un ordenador de manera controlada, el servidor estaba dentro de la empresa, no estaba fuera de la empresa y era un entorno muy cerrado, es decir, incluso es que venimos de épocas que a veces no había ni internet, ¿no? O sea, todo se hacía dentro de la empresa, ¿no? Sí, era una aplicación cliente-servidor directa conectada a un servidor de base de datos donde se conectaba directo a la base de datos. Claro, Pero ahora es diferente. Entonces, claro, tú coges un componente que nada más ponerlo sin tener que instalar el cliente de SQL Server, sin tener que instalar el cliente de Oracle, sin tener que instalar el cliente de Firebird, sin tener que instalar el cliente de SQLite, o sea, sin instalar ninguno, conexión directa, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso te ayuda mucho a la hora de tú desplegar tu aplicación y de ponerlo en diferentes lugares. Pero si nos vamos a otro tipo de entornos, ¿vale? Tipo aplicación mobile y demás, pues eso es como que tiene que ser de una forma muy controlada porque se lo he instalado a 3 comerciales y de ahí no va a salir la aplicación, ¿no? Y lo van a usar por dentro de la oficina o yo le pongo algo para que se conecte, ¿de acuerdo? Pero no es lo normal en el tipo de aplicaciones que hacemos con FireDAC. Finalmente también hay algo que debemos no olvidar. Cualquier intento de proteger la seguridad del lado del cliente es inexistente. O sea, te decompilan el APK. Dígame, las aplicaciones basadas en JavaScript ahorita, cualquier intento que hagas, estás muerto. O sea, finalmente es una exposición loca, pues, exponer eso a nivel público. Claro. Así es. Dice, todavía existen muchas aplicaciones cliente-servidor, recién migramos de versión de Oracle y tuvimos que reinstalar el cliente en más de 2000 equipos. Sí, pues sí, ese es el tema, ¿no? Eso es lo que te ahorras. Cuando tienes que usar el cliente, pues al final tienes que hacer el despliegue. Y esa instalación incluso la puedes hacer dentro de la misma aplicación. En los 2000 clientes, además tenías que haber actualizado tu aplicación, ¿no? En los 2000 clientes. Entonces, tienes que hacerlo de esa parte. Mucha gente lo que cambió esa tendencia a hacer esa aplicación web y quitarte esas 2000 instalaciones. Pero bueno, con todos sus pros y sus contras, no vamos a entrar en esos detalles, pero bueno, hay ideas, opciones, arquitectura, hay millones, ¿no? Así es. Pues sí, llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna pregunta por aquí. Han sido interesantes las que nos han hecho. No sé si tienen algún tema final que platicar, Emilio, Luis Felipe, acerca de 12.3. Yo pienso, Eliseo, que ya hemos hablado bastante del 12.3. La conclusión es, Delphi sigue siendo, desde mi punto de vista, la herramienta más poderosa que existe.
Y C++ Builder, cuando me pongan otra vez, que ahora como estamos en CLAN, debería ser más cómodo. Cuando Embarcadero me vuelva a meter todas las plataformas, pues ya yo voy a estar súper satisfecho. Sí, es un tema que no solo tú, mucha gente me ha preguntado a nivel de preguntas de la gente, es ¿por qué quitaron la multiplataforma? Porque antes ya ves que tenía y ahora Si no le digo, estamos bueno, avanzando en CLAN, el sí, compilador de macOS es CLAN, el de ujú. Linux es CLAN, el de Android es CLAN. Listo, Entonces ya estamos ya casi tenemos la prueba, ya tenemos el a llegar. avance. Sí, y yo creo que digo, no tengo, por supuesto, fechas porque no nos dan esa información, pero pues está trabajando precisamente para volver a meter eso. Y si todo está compatible con CLAN, pues ya falta poco, ¿no? Y bueno, aquí nos dicen, ok, sí habrá forma de ver la grabación. Sí, en cuanto tenga la grabación la subo, pues, yo creo que el fin de semana la subo. Muchas gracias. Y bueno, pues no sé si por aquí tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias a todos. Aquí muchas gracias. Nos dicen que los seguimos motivando a seguir usando Delphi. Bueno, pues esa es nuestra intención primaria, es que promover este producto RadStudio, tanto Delphi como C++ Builders, son herramientas muy poderosas que nos permiten realmente ser productivos y a lo largo de los años hemos ido creciendo junto a estos productos. No es un producto que sea improvisado, la verdad es que es un producto muy maduro, muy robusto. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención a todos los que asistieron a este evento. Muchas gracias a Luis Felipe, Emilio, por todo este apoyo, grande apoyo que nos dan siempre. Y bueno, pues vamos a comenzar a entrar a la parte de mostrarle estas características nuevas de esta versión y comenzaremos con algunos temas. Vamos a ver básicamente lo que es C++ Builder, todo lo que viene con C++ Builder. Vamos a ver web stencils, vamos a hacer varias acciones. Vamos a ver lo de inteligencia artificial. Entonces tenemos en los próximos episodios de Launch, vamos a tener muy buenos temas, ya con código, con muestras de lo que hace. Bueno, la verdad es que vamos a hacer muy buenas sesiones de desarrollo, que es una de las cosas que queremos meter nuevamente como antes, hacer sesiones técnicas y con el apoyo de nuestros queridos MVPs, que son tremendos, pues que conocen mucho, ¿no? Son tremendos con el conocimiento y que siempre nos han ayudado con estos eventos. Muchas gracias a todos nuevamente. Estamos terminando este evento. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Eliseo. Os termino como empecé, ¿no? Os espero el día 11 de junio en Sevilla. Para todos los que podáis asistir, que yo sé que, bueno, que escuchan desde muchas zonas del mundo, Ujú. y no es fácil. Si estáis cerca de Valencia el día 10, donde nuestro compañero MVP también, Jorge Cangas, pues será el encargado de llevar un poco ese hilo conductor y que, bueno, que todo esto gracias a Embarcadero, gracias al proveedor local, a Danisoft, y desde la propia página de Danisoft os podéis registrar, que es un evento presencial gratuito, donde podremos tomar un café juntos, podremos charlar. Recordad, 10 y 11 de junio, el 10 en Valencia, el 11 en Sevilla, y de 9 a 2, creo recordar que es el horario, ¿no? Entonces, Excelente. mucho rato para ponernos cara, ¿no? Y poder charlar un ratito. No, pues qué bien, muchas felicidades por ese evento. Les va a ir súper bien, son eventos muy buenos y la verdad es que siendo en vivo y en directo, la verdad que es mucho mejor poder platicar en corto con todos los que están ahí y bueno, son eventos muy interesantes los que son presenciales, ¿verdad? Siempre me han gustado y que extrañamos por esta parte de México que no hemos hecho últimamente. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Luis Felipe, muchas gracias, Emilio, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Nos vemos en el siguiente episodio de Dev Launch el próximo mes y ya pronto les llegará la invitación para que se registren. Muchas gracias, hasta luego.